proyecto que nosotros nos adjudicamos este año es un proyecto de implementar nuevas maneras de analizar textos filosóficos, ¿ya? Y esas nuevas maneras de analizar textos filosóficos están en un gran contexto. ¿Y cuál es ese gran contexto? A los alumnos de primer año que ingresan a la carrera se le aplica un instrumento para evaluar su capacidad de analizar textos. Y entonces los resultados no nos acompañaron mucho en las promociones anteriores. Y por lo tanto, en ese contexto y de acuerdo a esos resultados, nosotros tomamos la decisión de implementar un proyecto en el que pudiésemos fortalecer el análisis de textos filosóficos. ¿Por qué? Porque para sus futuras proyecciones laborales, sobre todo en el marco de la reforma curricular en el área de la filosofía, el análisis de texto es un instrumento clave para trabajar con los estudiantes de tercero y cuarto año. Entonces, es un proyecto que no solo abarca el que innovemos en las prácticas que estamos instalando al interior de nuestras aulas, sino que también tengo una proyección en el ámbito profesional a estos futuros profesores de filosofía. Siempre estamos pensando en que todas las innovaciones que podamos implementar están contextuadas en este futuro profesor que va a estar trabajando con alumnos de tercero y cuarto año. Ahora, en términos más específicos, el proyecto consistió en instalar una metodología de análisis de textos filosóficos que involucraba unos pasos metodológicos muy claramente establecidos, entre los cuales estaba, en primer lugar, recoger lo que le pasaba al estudiante con el texto. O sea, qué le pasa a uno con un texto cuando se encuentra con un texto filosófico. Entonces, la primera experiencia es una experiencia, yo diría, personal con el texto. El texto me habla a mí y yo de alguna manera tengo que decirle algo al texto. O me produce me produce un aceptar el texto o me produce un rechazo del texto. Entonces, en la mayoría de los casos los estudiantes se sintieron interpelados por estos textos del siglo, en el caso mío, de mi trabajo, de mi aula, textos del siglo X fundamentalmente. Entonces los alumnos fueron capaces de apropiarse de estos textos a partir de esta primera mirada que es el acercamiento como personal al texto. El segundo momento es el momento donde los alumnos tienen que decir lo que dice el texto, el objeto del texto, lo objetivo del texto. Entonces, es la lectura del texto y tratar de sacarle lo máximo al texto respecto de lo que él dice, ¿ya? Y luego viene el momento en que uno se pregunta sobre lo que el autor pretendió con el texto, ¿ya? Y ahí uno ve el contexto del texto. Todos los textos están contextuados, la mayoría de los textos medievales son textos monacales, que vienen de una comunidad monástica, ¿ya? Y el último momento de la metodología es el mundo del texto, cómo nosotros proyectamos el texto al trabajo en el aula escolar. O sea, cómo somos capaces nosotros de un texto del siglo XIII, de un texto del siglo XII, poder trabajarlo al interior del aula. Y esa fue la metodología. Lo importante de esto fue la experiencia que tienen los alumnos con texto, la posibilidad de trabajar grupalmente los textos, la posibilidad de aprender una metodología y además la posibilidad de innovar en el trabajo pedagógico que nosotros hacemos. O sea, innovar didácticamente. Y eso significa preparar materiales didácticos para que los alumnos puedan familiarizarse con estas lecturas. Porque es que muchas veces pasa que los alumnos llegan y un profesor ya asume que ellos podrían perfectamente resumir un texto, analizarlo, comprenderlo, desarmarlo, pero resulta que muchas veces hay muchos chicos que vienen sin esa preparación para poder leer un texto más complejo y poder analizarlo de forma mucho más detallada. Con este proyecto aquí nosotros ahora nos pasan las hojas, nos pasan todo como las guías para poder ir analizando y creo que es una cosa que los profesores también deberían hacer desde el principio, desde el primer momento que entramos a esta carrera. Bueno, yo creo que el aporte de este proyecto es claro y clave para nosotros como estudiantes de primer año. En nuestra disciplina la lectura, el acto de leer es esencial y es nuestra principal y más importante herramienta para poder acceder al conocimiento. Por lo mismo, yo creo que este proyecto ha sido muy relevante en el sentido de darnos la oportunidad
discutir, de poder hablar de forma abierta sobre la manera en que nosotros leemos y contrastar la manera en que cada uno lleva a cabo su lectura entre nuestros compañeros ha sido una experiencia bastante enriquecedora.